and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Say with me, how great is our God, that all will see how great is our God. Día a día está, el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. How great is our God? Sing with me, how great is our God, that all will see how great is our God. Your name is above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Tu nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. How great is our God? Say with me, how great is our God, that all will see how great is our God. Cuán grande es Dios, canta
the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Say with me, how great is our God, that all will see how great is our God. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. How great is our God? Sing with me, how great is our God, that all will see how great is our God. Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermositas. ¿Cuántas personas ya hay conectadas en esta mañana? Tenemos a 21 personitas ya conectadas, gracias a Dios, qué bueno. Me da mucho gusto saludarles. Sé que ha pasado mucho tiempo sin que nos hayamos visto. Dios bueno nos permite una vez más hoy reunirnos para escuchar de su palabra, y quiero darles las gracias, bellas, por estar tan entusiastas, por el día de ayer que les di el aviso. De veras que mostraron tanta entusiasmo, y gracias, hermositas, gracias. Dios nos bendiga con hambre y sed de su palabra. El Señor nos llene de su gracia esta mañana para que podamos ser alimentadas por su verdad. Pues, ¿les parece? Vamos a orar para empezar, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tu misericordia se expresa para con nosotros de muchas y diferentes maneras. Gracias, Dios. Respiramos, estamos vivas. Señor, tenemos una casa, tenemos una familia, no ha faltado el sustento. ¿Cuántas cosas podríamos mencionar como expresiones de tu misericordia para nuestras vidas? Gracias, Dios, gracias por todo lo que tú haces para nosotras, por nosotras. Señor, venimos delante de tu presencia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para suplicarte que esta mañana nos hables. Que esta mañana, Dios, tu verdad llene nuestros corazones, que nos inunde con tu presencia. Que seamos, Señor, convertidos a ti en el fondo de nuestra alma por la exposición de tu palabra. Que hoy, Señor, no salgan de mi boca palabras vacías, vanas,
palabras de humana sabiduría, sino solo tu verdad, sino solo la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos hoy, llénanos con un espíritu afable y apacible. Bendícenos con un corazón oyente, con un corazón sensible para tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Rey de los cielos. Amén. Hermosas, ¿tienen su Biblia a la mano? Vamos a estudiar hoy, hasta donde nos dé tiempo, un salmo que he estado revisando, que es el Salmo 19. Es un salmo maravilloso, es uno de los salmos que a mí en lo personal me enseña, me habla. Es un maravilloso salmo, para mí un hermoso salmo, y quiero que veamos algunas partes de este salmo, así es que les voy a pedir por favor que tengan a la mano su Biblia para que podamos revisar este salmo, el Salmo 19. ¿Estamos listas? A todas, bendita mañana, bellas. Bendita mañana. A todas y a todos, si por algún varón anda por ahí, también saludo. ¿Estamos listas? Ok. Salmo 19. Voy a pedirles que me sigan en la lectura del Salmo. Lo vamos a leer completo una sola vez y después lo vamos a ir desmenuzando en algunas partes del Salmo. Por favor, ¿sí? Salmo 19, ¿listas? Síganme por favor en la lectura. Dice así este hermoso salmo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y a éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Saben que ahora que estuve estudiando este salmo, toma tanto sentido cada parte, cada fragmento de este salmo toma tanto sentido, y podríamos estudiarlo desde el verso 1, pero quiero detenerme con ustedes en esta ocasión a partir del versículo 7, que es de lo que quiero compartirles. Hace una descripción en 3 pasajes, el versículo 7, 8 y 9, hace una descripción de lo que la ley de Jehová es. Y quiero pedirles que en este momento entendamos como ley también a sus mandamientos, también a sus preceptos, también a sus juicios, también a sus enseñanzas. En estos 3 versículos, el Salmo habla de lo que es la palabra de Dios, lo que son sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sus enseñanzas, y nos da una descripción de cómo es de cuáles son las características de estos mandamientos, de estas enseñanzas y de estas leyes. Miren, primero empieza por decir, en el versículo 7, solo voy a repetir estos 3 y vamos a empezar a desmenuzarlos. Primero empieza diciendo que la ley de Jehová es perfecta. Y lo que la ley de Jehová produce en el ser humano es que convierte el alma.
Lo segundo que dice es que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Me preguntaba, ¿por qué la ley que es fiel puede hacer sabio al sencillo? Y ahora que desmenucé este pasaje, toma tanto sentido, se los voy a compartir en un momento. Luego dice que sus mandamientos, los mandamientos de Jehová, son rectos, que alegran el corazón. Luego dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos entonces a entender que la descripción que hace de la palabra de Dios es que es perfecta, es que es fiel, que es recta y que es pura. 4 adjetivos con los que lo califica. Fiel, dice que es perfecta, fiel, que es recta y que es pura. 4 adjetivos con los cuales el Señor califica su palabra. Lo hace el salmista, lo describe el salmista, pero acuérdense que fueron inspirados por Dios. Entonces hay 4 adjetivos que quiero que revisemos. Primero vamos a ver la palabra perfecto. Si tienen ustedes donde tomar nota, va a ser muy útil para que después puedan estudiarlo. ¿Qué hice? Busqué la definición en el original hebreo, que es como en la lengua en la que fue escrita este salmo. Y en su original escritura, fíjense ustedes lo que significa perfecto. Entero, íntegro, verdadero, sin defecto, recto y sin mancha. Eso significa la palabra perfecto. Lo que hice cuando estuve desmenuzando este versículo es que miraba la definición y terminaba de leer el pasaje, el renglón de ese pasaje, para poder entender por qué al ser de tal manera el precepto del Señor producía tal cosa en nosotros como hombres. Y miren ustedes, algo que es perfecto, que va a producir en nosotros algo que no tiene equivocación, algo que es verdadero, algo que no tiene defecto, algo que es íntegro, ¿qué va a producir en nosotros? Dice que nuestra alma se convierta. ¿Habrá otra cosa en este mundo que sea sin defecto, que sea íntegro, que no tenga error, que sea sin tacha? ¿Habrá otra cosa? Pues solo nuestro Dios y lo que de Él proviene. No sé si me están siguiendo lo que estoy diciéndoles, hermositas. Esto que es perfecto y que lo utiliza para describir la ley del Señor, dice que esto que es perfecto es capaz de convertir el alma. No existe ninguna otra cosa que pueda ser capaz de convertir el alma. No existe, solamente la perfecta ley del Señor. Quiero que, antes de continuar, veamos lo que significa convertir. Fíjense, la palabra convertir significa volverse de aquí y alejarse. Y hay muchas connotaciones más que encontré acerca de convertirse, pero el punto central que quiero resaltar es el hecho de que esta perfecta ley de Dios, que no tiene mancha, que no tiene error, que no tiene falla, que no tiene defecto, es la única que es capaz de hacer volver nuestra alma de la condición en la que está a la condición de perfección en la que Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Y cuál es esa perfección en la que nosotros podemos caminar? ¿Es posible que como seres humanos sencillos, simples, podamos ser perfectos? ¿Es posible que como humanos simples y sencillos, naturales, podamos ser perfectos? No, no es posible. Solo a través de un nuevo nacimiento, mediante la fe y la confesión en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Espíritu Santo morando en nosotros, es que podemos llegar a alcanzar esa perfección. ¿Y cuál es la perfección que podemos alcanzar? Que nunca nos vamos a equivocar, que siempre vamos a tener buenos pensamientos, que siempre vamos a hacer lo correcto. No, la perfección que podemos alcanzar es que el Señor Jesucristo se reproduzca en nosotros, que su carácter sea en nosotros. Y todos estos pasajes que les acabo de leer, los 3 que les leí, hablan exactamente de lo mismo, de lo que la ley de Jehová hace en el alma del ser humano. Por eso es tan importante que su palabra lave nuestro corazón, que su palabra abunde en nuestro corazón, porque su perfecta ley, que no tiene error, su perfecta ley que no tiene mancha, que no tiene defecto, que es perfecta,
que es pura, es lo único capaz de cambiar la vida de los hombres, de cambiar el alma de los hombres. La pastora Liz nos ha estado enseñando últimamente acerca del alma y todo el trabajo que esta nos causa, ¿no? Por ser caprichosa, por ser orgullosa, por ser voluntariosa, por no estar disciplinada, por no estar convertida, por no estar lavada. Y lo que yo les estoy compartiendo ahora es que precisamente por esa condición del alma necesitamos la perfecta ley de Dios que es capaz de convertirla. Esto lo dice el primer verso, el verso 7 del Salmo 19. Nosotros solo seremos capaces de convertirnos cuando abracemos la perfecta ley de Dios. Y miren cómo el siguiente pasaje vuelve a confirmar el asunto. El segundo adjetivo en el pasaje, no en el verso, sino en el párrafo siguiente, dice que el testimonio de Jehová es fiel. Y aquí nos vamos a detener tantito, porque está maravillosa las definiciones que encontré de la palabra fiel. Se las voy a leer. Fiel significa estar seguro, ser duradero, confiar y creer. De este término fiel se deriva la palabra amén, se deriva la palabra emet, que significa verdadero o verdad, y se deriva la palabra fidelidad. Pero miren, ahora viene la otra acepción, las otras acepciones en las que nos vamos a detener ahorita. También fiel significa levantar o mantener. Significa criar como padre o enfermero. Significa ayo. ¿Se acuerdan ustedes qué es un ayo? ¿Se acuerdan qué es un ayo? A ver, escríbanme por favor. Ayo también es un significado de la palabra fiel. Significa confiar, significa ir a mano derecha, significa duradero, estable, firme, nodriza y seguridad. Por favor, ¿se acuerdan ustedes qué es un ayo? De hecho, la palabra dice de sí misma que es nuestro ayo. Lo leemos en Gálatas. ¿Qué es ayo? Y esto es maravilloso. Voy a resaltar de esta segunda parte de la definición de fiel, les voy a resaltar el hecho que dice criar como padre o como un enfermero. ¿Qué hace un padre y qué hace un enfermero? ¿Ya se escuchó mi pregunta? ¿Sí? ¿Qué hace un padre y qué hace un enfermero? Ok. Ayo, hermosas, es un maestro, es un instructor, es un cuidador, es una nodriza. Eso es un ayo. ¿Y qué hace la ley? Dice que la ley no es mala, ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro, ha sido quien nos ha dirigido para saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando el Señor dice que el testimonio de Jehová es fiel, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que el testimonio de Jehová lo que está haciendo es criarnos como lo hace un padre o curarnos como lo hace un enfermero. ¿Cuándo se necesita un enfermero? Cuando hay una enfermedad, cuando necesitamos de alguien que nos cuide porque estamos enfermitos, que nos dé nuestra medicina, que nos ponga nuestras inyecciones. Cuando hablamos de que la palabra, el testimonio de Jehová es fiel, lo que debemos entender es que la palabra de Dios nos instruye, nos guía, nos entrena, nos capacita como lo debe hacer un padre con sus hijos, como lo debe hacer un enfermero con su enfermito. Les decía, dice en su definición que es un ayo, es un maestro, es un instructor, es un enseñador, es un cuidador. Otra descripción es que es una nodriza, es una cuidadora. Maravillosa función, maravillosa verdad de la palabra de Dios, porque saben, amadas, amados, que estamos perdidos, que somos de pensamientos perdidos y de un estilo de vida totalmente contrario a la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza es pecadora, nuestra naturaleza es perversa. Y bendito nuestro Rey nos envía su palabra
para instruirnos, para guiarnos, para dirigirnos, para que no andemos divagando en pensamientos, para que no andemos creyendo que una cosa es así y no es de esa manera. La palabra nos ayuda a discernir, la palabra nos ayuda a permanecer en los caminos del Señor. Y miren cómo termina diciendo esta parte del verso. El testimonio de Jehová es fiel, es mi maestro, es mi instructor, es quien me guía, es quien me enseña, es quien me sana, que hace sabio al sencillo. ¿Quién es ese sencillo? ¿Quién es ese sencillo, hermosas? ¿Qué hace sabio al sencillo? ¿Podría ser a aquel que no sabe? ¿Podría ser aquel que es ignorante? ¿Podría ser aquel que desconoce? Claro que sí. Entonces, si se dan cuenta, al entender que la palabra de Jehová, su testimonio, su ley es fiel, cuando dice que me enseña, que me guía, que es mi maestro, entonces me va a pasar de ser ignorante a ser una persona sabia. Me va a llevar a pasar de ser una persona necia a una persona entendida de su verdad. Por eso, la exhortación, hermositas, que encontramos en Proverbios 19:27, toma todo sentido. Fíjense ustedes, se los voy a leer. Dice Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Vayan allá, por favor, hermositas. Sin que pierdan el Salmo 19, vamos a Proverbios 19:27. Es una poderosa exhortación, es una clara exhortación del Señor a través de Proverbios 19:27. Le dice un padre a su hijo: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Ustedes creen que haya enseñanzas en este momento que nos hagan divagar de las razones de sabiduría? Que nos hagan perdernos, que nos hagan alejarnos, que nos desvíen de las razones de sabiduría. ¿Cuáles son esas razones de sabiduría? Ya lo vimos ahorita: la ley de Jehová, sus testimonios, sus enseñanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. ¿Cuál podría ser esas razones, esos pensamientos, esas doctrinas que nos hacen divagar de la verdad de Dios? De manera cotidiana, hermosas. Díganmelo, por favor. ¿Cuáles podrían ser esas enseñanzas que nos hacen divagar de la verdad de Dios? Compártanme, por favor. Esto no es una predicación, es un tiempo de enseñanza, así es que, por favor, les pido que me escriban y que me compartan cuáles podrían ser esas enseñanzas. Sí, Abdiel y Patti, es correcto. Un maestro y uno que te guía es un ayo. Ok, la televisión, ¿cómo es que la televisión puede contener enseñanza que nos lleva a divagar de las razones de sabiduría? ¿Cómo puede ser esto? Es tan sutil, pero todos nosotros, y yo creo que sin que falte familia alguna de los que me están viendo ahora, tenemos televisión en casa. Y si no hay televisión, hay una computadora y tenemos acceso al internet. O celulares, tenemos aparatos electrónicos, ¿no? Y podríamos a lo mejor no tener refrigerador, a lo mejor no tener una cama, pero un aparato electrónico sí tenemos. Y el tema es que a través de la televisión, a través del contenido que hay en el internet, las sociedades en el pasado, a través del contenido que había en la televisión, ahora en los medios electrónicos, en el internet, todo el contenido, lo que hace pues es educar al pueblo, es
es instruir al pueblo, es enseñarle al pueblo, a una nación, a un país, acerca de temas específicos, acerca de la familia, acerca del trabajo, acerca de los valores. Y utilizan programas de televisión, utilizan personajes, utilizan caricaturas, utilizan películas para mandar estos mensajes. Somos instruidos, somos educados a través de todo el contenido que hay en estos medios de comunicación. Pero no solo es el único medio a través del cual nosotros recibimos información. ¿De qué otra manera nosotros recibimos información? ¿De qué otra fuente recibimos información? Los afanes no son una fuente de información, más bien serían una expresión de esa fuente de información. Los afanes serían solo una expresión, no una fuente de información. Sí, las noticias que están en la televisión, el mundo sin duda alguna es una fuente de información. Escuchamos falsas doctrinas. ¿En dónde? Voy a darles un ejemplo. Durante muchos años, las telenovelas manejaban la idea central de una niña pobre, una niña sin recursos, hasta en algún caso era una persona que vivía en un basurero, muy bonita, muy preciosa, eso sí, de acuerdo a los estándares, muy hermosa, que se enamoraba de un hombre rico, se casaba con él y vivían felices para siempre. Ese era el contexto general, ¿no? Una persona con ciertas características físicas muy bonitas para su época, que sin ninguna clase de educación, de preparación, de trabajo, solo por una cuestión de suerte, conocía a un hombre rico que por cierto también era muy apuesto, muy guapo, y terminaban casados. Y el final era y vivieron felices para siempre. Este fue la trama de las novelas por muchos años en México, por muchos años. De hecho, México es uno de los países que produce e importa más telenovelas al mundo. ¿Qué comunicaron con esto a la sociedad? ¿En qué la instruyeron? En eso, en que era posible que una persona sin recursos pudiera casarse con el rico y el guapo de la película. Y este mensaje mandaban a la sociedad. Y las mujercitas querían eso, encontrarse a su hombre rico y guapo para casarse. Hoy, en la actualidad, estas mismas novelas están siguiendo adoctrinando a la sociedad, pero ahora con los temas modernos, con los temas actuales. ¿Cuál es un tema actual? Ahora las novelas hablan acerca de que la homosexualidad tiene que ser vista como algo normal, como algo que sea parte de nuestra vida, que no nos asuste, que no nos espante, que como familia, cuando un miembro nos diga que es homosexual, no lo rechacemos, no lo discriminemos, sino que seamos amorosos, que lo aceptemos, que tiene que prevalecer el amor contra la discriminación, el aborto, el divorcio y todas estas cosas que hoy nos están presentando y que nos quieren llevar a que las veamos con toda la normalidad del mundo. Por eso les decía, cuando la palabra de Dios nos dice que sus testimonios son fieles porque nos hacen de ser sencillos a ser sabios, y si empalmamos este pasaje con el que les leía de Proverbios que dice, cesa ya de oír esas enseñanzas que te apartan de las razones de sabiduría, lo que nos está diciendo la Escritura es, tu vida necesita ser guiada, necesita ser instruida, necesita ser sanada, necesita ser reconstruida con los preceptos de Dios. Tienes que parar de dejar de escuchar esas enseñanzas, esos argumentos que lo único que hacen es apartarnos de la verdad de Dios. Y lo encontramos en todo el contenido que les acabo de decir de la televisión, de las películas, del internet, de los youtubers, de todo esto que tenemos, lo encontramos ahí, pero también lo podemos encontrar en nuestra propia familia, en personas que nos quieren
enseñar, que nos quieren adoctrinar con base en su propio corazón, con base en sus propios pensamientos. Lo encontramos con nuestros vecinos, lo encontramos con nuestros compañeros de trabajo, los encontramos con nuestros amigos, lo encontramos en la escuela. En todo, por todos los lugares vamos a encontrar estas enseñanzas, estas expresiones que tienen solamente como propósito desviarnos de las razones de sabiduría que están establecidas en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo saber que esto que estoy recibiendo va en contra de la verdad de Dios? ¿Me quieren apartar de la verdad de Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Cuando mi corazón esté lleno de su palabra, cuando mi corazón esté lleno y rebosante de su doctrina. Podremos escuchar que algún consejo, que alguna enseñanza, que alguna afirmación de alguien suene muy piadosa, suene muy de Dios, suene muy correcta, y que como mi corazón no es capaz de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto a la manera de Dios, lo abrace, lo reciba. Por eso es vital que nuestro corazón esté lavado, esté limpiado, esté restaurado con la palabra de Dios. Sé que estos tiempos, ya todo el año que pasó, estamos a un mes, más o menos 2 meses de cumplir ya un año de no poder congregarnos de manera ordinaria como lo habíamos hecho siempre. Y sé que estos tiempos pues no ayudan para esto, para llenar nuestro corazón de la palabra, no ayudan porque pasó lo que yo les decía desde el principio. Quienes estaban firmes en la verdad de Dios se afirmaron más. Bien, pero quienes no estaban firmes en la verdad de Dios se han enfriado, algunos no están, algunos solo están viviendo la vida del día a día, pero no hay abundancia en la palabra de Dios. Sé que estos tiempos no abonan, no ayudan, pero también sé que por otro lado tendríamos que sentirnos motivados a buscar de Dios. Tendríamos que sentirnos atraídos a buscar de Dios precisamente por los tiempos que estamos viviendo. Una expresión constante de nosotros es el Señor ya viene, está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y no es algo que tuviera que atemorizarnos, más bien tendría que llenarnos de gozo. ¿Has sentido temor por pensar que el Señor venga y empiece el tiempo de la tribulación y de la persecución y que la vida se acabe como la concebimos? ¿Has sentido temor? Yo creo que en algún momento todos hemos tenido ese temor, hemos expresado tal vez un poco de inquietud al respecto. Pero ¿saben que eso es así porque no estamos comprendiendo la verdad de Dios? En Apocalipsis, el autor dice, el espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Sí, ya ven, como un ferviente, como un apasionado deseo. Y esa tendría que ser nuestra expresión de cada uno de nosotros. ¿No es así? Porque no entendemos lo importante, lo vital que es que sus mandamientos estén morando en nuestro corazón. Y no me refiero, amados, amadas, no me refiero a solo saberlos de memoria, porque yo sé que muchas de nosotras no lo sabemos de memoria, pero no me refiero a eso. Me refiero a que realmente sean una verdad en nuestro corazón. No recuerdo cuál es el proverbio que dice, se los parafraseo, aprovecha toda la oportunidad que tengas para aprender. Y yo pensé, Dios, eso es maravilloso, es una maravillosa exhortación de tu parte, aprovechar todos los tiempos que tenemos para aprender. Pero ¿cuál sería el propósito de esto si en el día a día no estamos dando evidencia de todo eso que aprendemos? ¿Cuál sería el propósito, el sentido? Por eso no hablo solo de memorizar su palabra, por eso no hablo solo de saberme pasajes de la Escritura, hablo acerca de que eso verdaderamente esté produciendo fruto en nosotros, realmente esté trayendo sabiduría, realmente esté trayendo dominio propio, realmente estoy desgastándome en las personas, paso por alto, invierto mis recursos. ¿Cuánto de eso realmente está siendo una verdad en mi vida? No solo se trata de memorizar, sino de tener una relación personal con Dios. Y entonces sí, veré, entonces sí, aparecen los afanes, esos benditos afanes que no nos permiten
tener este tiempo, que no nos dejan dar esta oportunidad de poder ir a su palabra y abrazarla y comerla como lo más importante de este mundo. Yo sé que si les pregunto, ¿estás ocupado? Van a decir, uy, sí, tengo un montón de cosas que hacer. Todos tenemos muchas cosas que hacer, es verdad. Sean cosas para vida eterna o no, pero todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero hablemos de cuando no tenemos que hacer, que también todos tenemos momentos en donde no tenemos nada que hacer. ¿Qué hacemos en ese tiempo? ¿Qué hacemos? Tal vez descansamos, tal vez dormimos, solo dejamos pasar, tal vez estamos un ratito en un tiempo en las redes sociales. Y de lo que yo quiero compartirles hoy es precisamente, eh, iglesia, de lo importante que es que su palabra more en nuestros corazones. No existe otra cosa que pueda ser capaz de darnos una vida de gozo y de plenitud que su bendita palabra. Pero les repito, no solo una lectura, no solo una memorización, no, sino un verdadero encuentro con el Señor, un verdadero descubrir su carácter a través de su palabra. No hay gozo en nosotros, hay simpleza, hay vidas que se repiten un día tras otro. Ayer me decía mi mamá, Cinti, ya mañana es jueves, la vida se va, se está yendo. Sino que verdaderamente podamos experimentar la vida de Cristo en nosotros. Y pretextos muchos, porque somos solteros, pues porque somos solteros, porque somos casados, porque somos casados, porque tenemos hijos, pretextos muchos, ¿no? Pero la exhortación, el llamado, mi deseo es animarlos a que realmente podamos nosotros amar su palabra. Y este pasaje me llevó al mandamiento de lleva mi yugo. ¿Se acuerdan? Que el Señor Jesús nos decía que abracemos su yugo. ¿Cuál es el yugo que el Señor nos pide que abracemos? Sus mandamientos. Dice, los que vengan a mí, ¿no? Que abracen estos mandamientos, dejarán de estar cargados y cansados. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros, eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que a través de llevar sus mandamientos, que no son gravosos, nosotros podamos aprender a vivir en esta tierra a la plenitud, en pandemia o sin pandemia, en dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, habiendo partido un familiar, un ser querido, o estando aquí, como sea, en la circunstancia que sea. Hermositos, hermositas. Vamos a la siguiente definición, que es de recto. Estamos en el versículo 8, que describe a los mandamientos de Jehová como rectos. La palabra recto también les voy a dar dos acepciones. Fíjense ustedes, significa algo que es cómodo, que es derecho, hombre íntegro, justo y razonable. Esa es una primera acepción. Y una segunda acepción significa estar derecho o parejo. Significa enderezar, algo que es agradable y algo que es próspero. Me llamó la atención tres conceptos, que es cómodo, que es agradable y que es próspero. ¿De quién está hablando? De los mandamientos del Señor. Porque normalmente relacionamos mandamientos con algo que no nos gusta. ¿A quién le gusta que lo manden? ¿A quién le gusta lo que tienen que decir? A lo mejor, hermosa, me vas a decir, a mí sí, yo no tengo problema. Pero dice el hermano Bill que la mejor forma de evidenciar si tenemos un espíritu de siervo es cómo reaccionamos cuando somos tratados como tales. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos manda algo, cuando se nos instruye algo, cuando se nos dice algo? ¿Hay humildad, hay mansedumbre, hay obediencia? ¿O hay resistencia, o hay respuesta, o hay queja? Los mandamientos no son cosas que nos agraden, nos resistimos. Nos encanta mandar, pero no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo. Por eso me llama la atención el hecho de que este pasaje diga que los mandamientos del Señor son cómodos, son agradables y son prósperos. Porque es totalmente un concepto contrario a nuestra percepción humana respecto de los mandamientos. Dice que son cómodos, que es algo agradable, que es algo que me va a hacer prosperar.
esa tendría que ser mi visión respecto a los mandamientos del Señor. Una mamita le dice a su hija, por favor no cenes esto. ¿Pero por qué no lo voy a cenar? Tengo hambre. Nada quieres que yo haga, le dice su nenita, nada quieres que yo haga, todo me prohíbes. Y la mamita le contesta, tu percepción no tiene que ser esa, de lo negativo. Nada me dejas hacer, nada me dejas comer. Tu percepción tiene que ser, me está cuidando, me está ayudando para que no suba de peso, para que no me enferme. Esa tiene que ser tu percepción, porque si lo miras de la manera negativa, te vas a frustrar, te vas a amargar, te vas a enfermar, vas a subir de peso. Pero si entiendes la ayuda que yo quiero darte atrás del mandamiento, no lo puedes comer, vas a no enfermarte, vas a tener un aspecto delgado, vas a estar saludable, vas a desarrollar carácter. Y es justamente lo que Dios nos está enseñando. Nuestra percepción acerca de los mandamientos no tiene que ser una percepción de algo gravoso, de algo incómodo, de algo que no quiero hacer, pero me siento obligada. ¿Por qué tengo que dejar de tomar si me agrada? ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto cuando lo amo, cuando lo disfruto, cuando me gusta? Porque Dios, a través de sus mandamientos, nos está protegiendo, nos está cuidando de la inmoralidad, de la perversión, del pecado, de la muerte, de la frustración, del fracaso. Esa tiene que ser nuestra percepción. Dios nos está diciendo, mis mandamientos son agradables, mis mandamientos son cómodos, mis mandamientos te van a hacer prosperar. Y miren cómo termina este renglón, miren ustedes cómo termina. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que qué cosa producen en nosotros? Alegría en el corazón. ¿No les parece que mirado así toma un sentido distinto? ¿Cómo podría yo entender que sus mandamientos rectos, que se vuelven a veces prohibiciones, puedan alegrar mi corazón? Porque Dios nos está protegiendo a través de ellos, porque Dios nos está dirigiendo, porque no son molestos, porque no son incómodos. Vamos a leer Romanos 12:2 y vamos a completar esta verdad que Dios nos está afirmando en este Salmo 19. Dice Proverbios 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿No les parece que está diciendo exactamente lo mismo que Proverbios? Dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados a través de que seamos regenerados en nuestros pensamientos. El versículo anterior que vimos de aquí del Salmo decía que es perfecta, que convierte el alma. Está diciendo exactamente lo mismo que Romanos 12:2, exactamente lo mismo. Pero además añade que la voluntad de Dios, que estos testimonios son buenos, son agradables y son perfectos. La palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es perfecta, no tiene error. Por eso podemos encontrar en un lugar y en otro, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la descripción de su palabra, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Por qué no podemos experimentarla así? ¿Alguna de ustedes ha experimentado tal vez algún momento de pesadez, de incomodidad, de restricción, de limitación, de enojo, de fastidio, de rebeldía por alguno de los mandamientos de Dios? ¿Alguna vez han experimentado esto? ¿Pueden compartirlo, por favor? Mientras contestan, voy a leer algunas de las cosas que escribieron. Yo les preguntaba hace un rato, ¿dónde podemos nosotros accesar enseñanzas que nos apartan de las razones de sabiduría? Cuando escuchamos predicaciones incorrectas, sí, esto es verdad. Hay mucha información basura en el internet y a veces invertimos mucho de nuestro tiempo
leyendo o viendo esa información en lugar de alimentarnos de su palabra y de la doctrina sana. Las relaciones personales son una fuente de información muy poderosa. Periódicos, revistas, la música. La música hoy nos alecciona, ¿no les parece? ¿No les parece que las letras de las canciones hoy nos alecciona? Hermositas, ¿nadie puede contestar mi pregunta? ¿Alguno de ustedes se ha sentido cargado, rebelde, resistente a un mandamiento del Señor? Yo creo que sí. Yo creo que muchos de ustedes en algún momento se han sentido resistentes. Y miren, llegamos al punto de decir, yo a Dios lo obedezco. Yo hago lo que Dios me dice. Yo con Dios no tengo ningún problema. Pero que no me pidan hombres que haga algo, porque ahí sí no me gusta. Con Dios no tengo problemas. Pero a mí que los hombres no me digan lo que tengo que hacer. ¿Has escuchado alguna vez esta expresión? ¿Cómo es que Dios se revela? ¿Cómo es que Dios nos habla? A través de su palabra. Pero también utiliza a nuestras autoridades en esta tierra, a nuestros padres, a los gobernantes, a nuestros líderes espirituales, para cumplir su voluntad y sus planes a nosotros. Por eso la Escritura dice en Romanos que cuando nos rebelamos a una autoridad, ¿contra quién nos estamos rebelando? Contra Dios. Contra Dios. Por eso pensar, a Dios lo obedezco, pero a los hombres no, eso es una mentira. Eso es un engaño. Es maravilloso conocer, para mí da mucho sentido el hecho de que los mandamientos de Dios son agradables, son cómodos y que si yo los sigo van a traer alegría a mi corazón, van a traer gozo, van a traer paz a mi corazón, van a traer esperanza a mi corazón. Vamos a ver el siguiente adjetivo que encontramos aquí, que es el de puro. Lo dice en el versículo 8, en la segunda parte del versículo 8, que dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra puro tiene que ver con esclarecer, o sea, con aclarar, que no esté oscuro, sino que esté claro. Tiene que ver con limpio, con escoger y con vaciar. Pero también tiene que ver con aclarar, con examinar, con seleccionar. Tiene que ver con apartar, con separar y con sinceridad. Todo eso tiene que ver con puro. Algo que escogimos, algo que apartamos, algo que separamos, algo que ¿cómo se dice cuando algo que fue discernido, ¿sí? Eso tiene que ver con puro. Algo que fue cernido, es correcto, gracias Carlita, algo que fue cernido, que fue apartado, que fue separado. ¿A qué les recuerda este concepto de algo que es apartado, que es separado, algo que es puro? ¿A qué les recuerda? Hay una característica específica de la naturaleza de Dios que nos habla de esto, que nos habla de esta pureza. ¿Cuál es? ¿Qué es esto de la naturaleza de Dios que nos habla acerca de algo que está separado, algo que está escogido, que está apartado? Tiene que ver con la santidad de Dios. Tiene que ver con la santidad de Dios. Los juicios, dice que el precepto de Jehová es puro. Les decía, algo que es esclarecido, algo que es limpiado. ¿Qué hace en nosotros este mandamiento, este precepto de Jehová? Esto que puede esclarecer, esto que puede limpiar, esto que puede cernir, ¿qué es lo que produce en mí? Que mis ojos sean alumbrados. ¿No dice la Escritura que sin Cristo nuestro entendimiento estaba entenebrecido por el enemigo? Pero que Cristo Jesús ha venido a quitarnos esa venda que cegaba nuestro entendimiento.
Esa venda que nos llevaba a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esa venda que nos llevaba a desear, amar el pecado, abrazarlo y a rechazarlo, santo. Por eso, mientras nosotros aprendamos a mirar por los lentes de Dios en su palabra, vamos a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo inmundo. Creo firmemente, hermosas, que muchas cosas que hacemos, las hacemos porque no somos capaces de discernir que eso está mal, que eso no es correcto, y lo abrazamos en nuestra vida. Y como lo hemos hecho muchas veces, para nosotros es natural. Por ejemplo, hay gente que está acostumbrada a no saludar. Hay gente que vive no siendo amable, no dando las gracias, no pidiendo por favor, que son personas ásperas. Así han vivido toda su vida, así los trataron sus papás, sus abuelos, así han crecido. ¿Y les parece que eso esté mal? No, es normal, es parte de su vida. Y lo hacen no por maldad o porque quieran equivocarse, simplemente porque no saben que eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura nos enseña a ser amables, nos enseña a ser agradecidos. Hay muchas cosas que hacemos de esa manera como las hacemos, porque no sabemos hacerlo de otra, porque no conocemos que está mal, porque creemos que eso es lo correcto. Y miren que no estoy enseñándoles mis propios pensamientos. El Salmo está hablando de lo mismo, está hablando de un todo, no está hablando de un tema y luego de otro tema, está hablando de un todo. Fíjense, vamos a adelantarnos un poco al versículo 11 de este pasaje. Estamos en el 8, en la segunda parte. Sí, dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Es decir, la palabra de Dios va a esclarecer mis pensamientos, los va a limpiar para que yo pueda mirar lo que antes no veía, para que yo pueda entender lo que antes no entendía. Fíjense ustedes cómo nos los aclara en el versículo 11 más adelante. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Dice que es amonestado. Realmente el que les quería leer es el 12. Fíjense ustedes que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En el versículo 8 me dice, tus preceptos son puros que alumbran mis ojos. Y luego le dice en el versículo 12, como no soy capaz de entender mis propios errores, líbrame tú de los que me son ocultos. ¿Cómo es que Dios nos va a librar de esos puntos ciegos? ¿Cómo es que Dios nos va a guardar de cometer esos errores que yo no estoy mirando, que yo no me doy cuenta? ¿Cómo, hermosos? Va a aparecerse en la noche un día y nos va a decir con trompetas que lo que estamos haciendo está mal. ¿Cómo lo va a hacer? Así, a través de su palabra, a través de que su palabra nos sea revelada. Quiero pedirles, por favor, que vayamos a dos versículos. Job 34:32 y Hebreos 4:12-13. Hice una pregunta. ¿Cómo es que Dios me va a guardar de esos errores de los que yo no estoy consciente? ¿Cómo es que Él lo va a hacer? La respuesta la encontramos en Hebreos 4:12, pero quiero que veamos Job 34:32 porque es la misma postura que encontramos en Salmos. ¿Ya están ahí en Job 34:32? ¿Sí me están siguiendo? ¿O ya de plano se me quedaron dormidos? Dice Job 34:32. Dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, ya no lo haré más. Está hablando de lo mismo que decía el salmista. ¿Quién podrá estar consciente de sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La respuesta a cómo es que Dios nos libra de esto
¿Cómo es que nos puede mostrar nuestros propios errores? Lo encontramos en Hebreos 4, 12 y 13. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 4, 12 y 13, ¿vale? Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Carlita, ¿me buscas la PDT, por favor? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mira, aquí está, por favor, si quieres. ¿O lo puedes hacer en tu Biblia, Car? Dice, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hermosas, ¿cuál es la respuesta de cómo es que Dios puede librarnos de esos pecados, de esa condición que está oculta en nuestro corazón que no alcanzamos a ver? Gracias, Carlita. ¿Cómo es? A través de su palabra. ¿Se dan cuenta que ya encontramos otras características de la palabra de Dios? ¿Cómo dice que es? Dice que es viva. Está viva esta palabra de Dios. No es solo letra muerta. No solamente son impresiones, son caracteres. Tiene vida. Y es eficaz para qué, lo hemos visto durante toda esta clase, y es eficaz para regenerar mi alma, para convertir mi alma, para cambiar mis pensamientos, para evidenciar lo que hay dentro de mí. ¿No es asqueroso mirar cómo sale un grano y toda la pus ahí? Yo no entiendo cómo hay videos donde graban a personas sacándoles esas cosas, es asqueroso. ¿Y saben que eso hay por dentro de nosotros? Dice que somos llaga podrida. Hay cosas terribles dentro de nosotros que necesitan sacarse, que necesitan exprimirse. Y esto solo lo puede lograr esa bendita palabra que es viva y es eficaz para cambiarnos, para regenerarnos. Quiero leerles la traducción Palabra de Dios para Todos, los mismos versos 12 y 13 que dice, escuchen por favor, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Una característica de las espadas de dos filos es que cortan al entrar, pero como tiene doble filo también corta al salir. Es eficaz, es muy eficaz. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirles cuentas de nuestra vida. Maravilloso regalo de nuestro Dios que nos da la enfermedad, pero también nos da el remedio. ¿Cuál es ese remedio, amados? ¿Cuál es ese remedio? Su bendita palabra. Esa bendita palabra que entra y corta. Cuando digo que entra y corta, ¿qué es lo que está haciendo? Es que nos pone en evidencia. Cuando dice mentirosos, cuando dice depravados, cuando dice injustos, cuando dice orgullosos, lo que está diciendo es mi nombre y mi apellido. Aquí está escrito nuestro nombre y apellido, y eso es lo que hace la palabra, me confronta con quién soy, con la manera en cómo vivo, en cómo pienso, en cómo concluyo. Por eso es que corta la palabra. Por eso es que al cortar evidencia lo que realmente somos por dentro, lo que realmente hay por dentro. Ese es un efecto, esa es una labor, esa es una función de la palabra, que es potencializada cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios, no es que nos quedemos con esa papa caliente de esto es lo que soy y ya, me vaya a depresión, me vaya a desesperación, a no tengo esperanza, a angustiarme, a amargarme, a no saber cómo resolver esto que soy, sino nos dice además cómo resolver toda esa podredumbre que hay dentro de nuestro corazón. Eso es maravilloso, porque saben que si solo nos quedáramos con el hecho de que somos
perversos, que somos mentirosos y engañadores, sería algo destructivo para nosotros, sería algo totalmente desesperanzador. Pero Dios no se queda ahí, Dios nos lleva a entender, a saber que hay esperanza para nosotros, que hay vida para nosotros. Pero necesitamos valientemente, hermosas, valientemente ser expuestas a la palabra. Y ser expuestas, les repito como lo dije en el principio, no solo a una exposición por encima, de vez en cuando, sin compromiso, sin responsabilidad, sin la intervención del Espíritu de Dios, sino realmente yendo con un corazón manso y humilde. Saben que no hay una cosa que me haga reaccionar a mí más como el verme evidenciada, amadas, como el darme cuenta de que algo que yo estoy haciendo no está bien. Algunas veces cuando mi mami me dice, Cindy, quiero hablar contigo, mi respuesta es, ¿y ahora qué hice? Porque no quiero ser expuesta en lo malo que he hecho, en lo que me he equivocado, en un error que he tenido. Y seguramente ustedes pueden compartir conmigo esa misma condición, esa misma reacción. Hermosos, este año he orado a Dios para pedirle que haga de mi corazón un corazón oyente, un corazón sensible, que esté dispuesto a recibir ese consejo, esa instrucción, esa enseñanza. Ese corazón que esté dispuesto a que Dios le revele sus errores, sus debilidades, esas cosas ocultas, y que sea transformado y que sea regenerado. Eso no pasa, eso no va a suceder, hermosos de mi vida, solo a través de la exposición de su palabra. Porque ya vimos, los tiempos difíciles no cambian a las personas, las enfermedades no cambian a las personas, la partida de alguien amado no cambia a las personas, la escasez no cambia a las personas. Esas son solo circunstancias de las cuales Dios se vale para acercarnos, para motivarnos, para empujarnos a Él, pero no son las cosas que cambian. Muere alguien y el tiempo pasa y eso se olvida, pierde efecto. Enfermas pero te sanas y eso se olvida y pierde todo el peso que tenía. Lo único que cambia en nuestros corazones es su bendita palabra injertada en mi vida. No todo lo que yo me sé de memoria, no toda la doctrina y toda la filosofía que yo me sé de la palabra, sino esa palabra que está injertada en mi corazón. ¿Cuál es esa palabra que está injertada en mi corazón? ¿Cómo yo puedo saber que verdaderamente hay una verdad injertada en mi corazón? ¿Cómo puedo saberlo? Tú podrás decirlo con tu boca, pero realmente, ¿cuál es la evidencia de que esa palabra está injertada en mi corazón? Por el fruto. No hay otra manera. Hay una verdad injertada en mi corazón. Y es el hecho de que mi soltería sirve para el Rey. Y es una verdad injertada, hermositas. Hermositos, si no ando yendo a lugares y mirando a ver a quién le echo ojo, o pensando tengo posibilidad, o tal vez no, es una verdad injertada en mi corazón y yo no tengo que estar haciendo nada ni hago nada, está ahí, es una verdad que me sostiene, que me anima, que me alienta. ¿Cómo podemos saber que es una verdad? Por el fruto que doy. Algo de lo que hemos estado aprendiendo estos últimos días tiene que ver mucho con el temor, ¿se acuerdan? Nos ha estado platicando los pastores, yo en lo que les he estado enseñando. Y el temor es algo que está aquí a la mano, lo estamos respirando. Eso es una evidencia, si tenemos temor o no, cuánto temor, cómo reaccionamos ante él. Es una evidencia de la condición de mi corazón. Yo puedo saberme todo el bloque de los mandamientos de temor completitos, de principio a fin. Puedo saberme sus cualidades de carácter. Puedo saberme los animales que ilustran cada una de ellas. Puedo saberme todo esto. Pero si en la vida práctica estoy reaccionando con temor, quiere decir que eso solo es información, no es la verdad en mi corazón, no se ha injertado aún en mi vida. Esa es la exhortación en esta mañana. Hermosas, amados, que la palabra de Dios tiene que ser abrazada en nuestros corazones como en nuestro sistema de creencias. Es viva, es eficaz y aquí está a nuestra disposición. Y hoy nosotros, como nunca antes en ninguna otra generación, tenemos acceso libre, inmediato,
en abundancia a su palabra. Podemos tener impresas todas las traducciones que necesitemos. Descargamos en nuestro celular todas las traducciones que hay y solo con un clic podemos ir a ella. Tenemos libros, tenemos diccionarios, tenemos tantos y tantos recursos hoy para llenarnos con su palabra. Nos es gravosa, nos aburre, no nos gusta, porque no está injertada en nuestros corazones, porque no es el deseo de nuestro corazón, porque hay afanes que nos distraen, porque hay otras cosas que nos ocupan. Tenemos nosotros que clamar a su gracia y pedirle, Señor, pon hambre y sed de tu palabra en mi corazón, pero además revélame lo que tu palabra me quiere decir, enséñame lo que tu palabra me quiere hablar, esos tesoros escondidos, esos tesoros de sabiduría. Amadas y amados, no sigamos con más pretextos. No sé leer, no me gusta leer, no entiendo, es que siempre que voy a leer me duermo, es que me aburro. No sé cuántos pretextos más podamos exponer. Y a lo mejor me escucho un poco agresiva cuando digo pretextos. Déjenme cambiar la expresión. No demos más argumentos para esto. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos, olvídense, no hay diccionarios, no hay concordancias, la palabra de Dios es suficiente. Y si Dios dice que es lo único que es capaz de cambiar mi vida, tengo que ir tras esa promesa. No entiendo, Dios, leo mal, no sé, me pierdo, pero busco de tu gracia, y aquí estoy. Eres tú quien puede poner hambre y sed de mí, y sed en mí por ti. Busca quien te enseñe la palabra de Dios, busca quien te enseñe. Doy gracias a la vida de Tere porque está invirtiendo su tiempo en enseñar a las personas, está enseñándole a Pili, está pasando tiempo con ella enseñándole la palabra. Pero ella a su vez está siendo enseñada también, está pasando tiempo en ser enseñada. No necesitamos regresar a la iglesia, hermosas, no necesitamos. Tenemos que aprovechar todo el tiempo que sea necesario, que tengamos a nuestro alcance para ir y buscar del Señor, para buscar su palabra. Si no hubiese nadie que te quisiera enseñar, tú dedícate a estudiar. Yo les he enseñado, yo les he compartido acerca de algunas cosas que yo hago para estudiar la palabra de Dios. Esta semana desarrollé otra manera de estudiar la palabra y agradezco tanto a Dios que ponga esto en mi mente, que me permita hacer esto. Hermosos de mi vida, solo necesitamos tener un corazón dispuesto y esto no proviene de nosotros, es su gracia, es su bendita gracia, pero tenemos que buscarla. Tenemos que clamar por ella. Si por nosotros fuéramos, seguiríamos sentados en una silla frente al televisor, frente a la computadora, con una bolsa de palomitas. Si por nosotros fuera, si por mí fuera, así estaría. Pero tenemos que clamar a su gracia, a su poderosa gracia que puede hacer en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Les invito a que sigan leyendo este salmo, que estén meditando en él, que realmente se sientan atraídos por la palabra de Dios. No en doctrina, no en conocimiento, sino verdaderamente en nuestro corazón como nuestro sistema de creencias. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, hermosos, hermosas? ¿Algún comentario? Sí me gustaría, por favor, escucharles. Hermositas, me gustaría no escucharlas, sino leerlas. ¿Están ahí? Estoy guardando silencio, esperando sus comentarios, ¿eh?
Puedes abrirme la transmisión, por favor. ¿Nadie ha comentado nada, Carlita? ¿Ya se escuchó? Gracias. Estuve repasando am, nuestro cuaderno del retiro de la pureza. Ya ven que ese es el que estábamos trabajando. Y llegué hasta la parte donde están los pasos, ¿no? Tips que el hermano Bill nos comparte para que podamos vencer hábitos pecaminosos. Y uno de esos pasos es rendir cuentas, es acercarnos con una autoridad y rendirle cuentas de qué estamos leyendo, de qué estamos memorizando, de cómo lo estamos aplicando, de con qué versículo me estoy durmiendo en la noche, con qué versículo estoy despertando en la mañana. Y saben que me parece que eso es muy útil porque yo no quiero que esto se quede aquí, en esta enseñanza. Qué bueno que podamos escucharla y que puedan sentirse conmovidas por eso, pero yo les pediría que vayamos más allá, que nos acerquemos valientemente con alguien y le digamos, quiero darte cuentas de lo que estoy memorizando, de lo que estoy leyendo, de con qué versículo estoy acostándome, con qué versículo estoy levantándome, que realmente pongamos en práctica esto, hermosas. No vamos a poder de otra manera poder disfrutar de esa de eso agradable, de eso cómodo, de eso bondadoso, de eso bueno que es su palabra en nosotros. No vamos a poder conocer la naturaleza de Dios si no damos estos pasos, si no hacemos la parte que nos toca. Les invito a que busquen a alguien y le rindan cuentas con toda formalidad, con todo compromiso, y que ese alguien a quien ustedes se acerquen se comprometa también a su vez a pedirles cuentas. Eso nos va a ayudar mucho, hermositas. Me encantaría poder escuchar más comentarios, no sé por qué no me quieren comentar más cosas. Me encantaría poder escuchar más comentarios o leer más comentarios de ustedes, pero pues si no hay ningún otro comentario, sí, 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 sí. Gracias a Dios, Mari, gracias a Dios. Sí, sin duda alguna, porque si de nosotros dependiera el que tuviésemos una relación con Dios y el que viviéramos de una manera distinta, que nuestra alma fuera convertida, estaríamos perdidos, estaríamos perdidos. Es su palabra viva y eficaz que puede lograr este milagro en nosotros. Pues, hermositas, vamos a despedirnos. Varones, por favor, o mujercitas, pásenle a sus varones el recordatorio de que tienen clase el día de mañana a las 8 de la noche. Va a haber transmisión, entonces para que estén muy pendientes a la transmisión. Y el próximo domingo vamos a seguir la transmisión de Toluca. Va a predicar el pastor Tomasito, pero vamos a seguir la transmisión desde Toluca. Vamos a seguir en eh, en esta misma organización, una sola predicación para ambas iglesias, y vamos a ver qué pasa para la siguiente semana. Ustedes saben que por WhatsApp les mantenemos informados de cómo están las cosas. Ok, pues entonces oremos al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias, Padre. Suplicamos que de tu mismo trono, que la cruz de Cristo esté delante de ti, intercediendo por nosotros, para que desde tu misma presencia vengan a nuestra vida tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio materializados en hambre y sed de ti, Padre. Tu palabra dice que si estamos cansados y cargados, el yugo de Jesucristo nos hace descansar. Pero vivimos afanados, vivimos engañándonos, vivimos tristes, deprimidos, en despropósito, angustiados,
temerosos, amargados, Dios, desesperanzados, porque llevamos el yugo de este mundo, porque no hemos aprendido a tomar tu palabra como nuestra verdad, porque muchas cosas que hay en nosotros no son ocultas, Dios, muchos errores, mucho pecado, muchas deficiencias y debilidades. Venga desde tu misma presencia para nuestras vidas el poder que necesitamos para salir de este estado de letargo, este estado de indiferencia, este estado, Señor, de inmadurez en el que nos encontramos. Tu palabra nos enseña que el sabio que es corregido se hace más sabio. Haznos más sabios, Dios. Haznos más sabios, Dios. No seamos como ese necio, como ese simple que es corregido y se enoja. No seamos así, sino entendidos, entendidos de tu verdad, Padre. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Necesitamos de ti. Gracias porque no nos desamparas. Gracias por la palabra tuya que es viva y que es eficaz, que es poderosa. Gracias porque tu palabra y tu Santo Espíritu están aquí a nuestro favor todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Amén. Iglesia, les amo. Me da mucho gusto que podamos estar juntos. Mucho, mucho gusto. Les amo y seguimos en contacto. Adiós.